Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por estar conectados en este espacio que hemos habilitado como Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Vamos a hablar de un tema que es importante también en medio de nuestra espiritualidad y que no se separa de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. Estamos en el mundo, y eso es algo que tenemos que tener claro, pero como el mismo Señor lo ha declarado en la Escritura, no somos del mundo. En ese sentido, no actuamos y nos movemos de la misma forma que el mundo hace las cosas. La Escritura es muy clara cuando habla, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y antes de adentrarnos en varias cosas, quiero que podamos tener una base bíblica para mirar varios aspectos porque solemos como cristianos ser empujados de múltiples corrientes y de múltiples formas a mirar los temas políticos. Hay muchas formas, hay muchas cosas, información. Hoy en este momento en el que nosotros nos enfrentamos, el valor de la verdad depende, según el mundo, de quien lo tenga y de quien haga más viral algo, y nos olvidamos muchas veces en este corre-corre, en este mare magnum de mucha información, que la Biblia también tiene y nos advierte sobre muchas cosas que son importantes, que a veces hoy en día se ha visto mucho, y es que somos cristianos aparentemente en la iglesia, pero nos olvidamos que también somos cristianos mientras estamos en el trabajo, mientras estamos en la oficina y mientras estamos frente a una decisión tan importante como es el tema de elegir quién será el siguiente presidente de nuestra nación. Y eso es algo que compete a la escena o al círculo también de nuestro desarrollo, y también tenemos que comprometernos con ello, porque muchas veces dejamos al azar temas como estos y vemos con nuestros ojos las consecuencias de muchas veces hacernos a un lado y no prestarle atención a un tema que también es importante. Durante mucho tiempo siempre ha habido mucho conflicto en estos temas políticos, porque llegamos inclusive a lo que hoy teníamos nuestro motivo de oración, y que compete a orar para que Dios nos ayude con esa división también que se genera en nuestros hogares, a veces discusiones también que nos llevan a fragmentar la relación y que tienen que ver con el tema político. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, el capítulo 8, y quiero que pueda leer algo conmigo en la poderosa palabra del Señor que se encuentra allí. Y es una parte que compete a la historia del pueblo de Israel, pero también se puede transportar a nosotros, y de esta forma podemos entender cómo y de dónde viene todo este desarrollo que ha llegado aún hasta nosotros, y cómo nosotros también podemos empezar a mirar varios aspectos ahí. Quiero que, si usted está conmigo, primer libro de Samuel, capítulo 8, nos presenta un escenario cuando Israel pide rey, ¿sí? Pide rey, y hay una consecuencia a la luz de qué es lo que pasa. Entonces dice que en el capítulo 8, verso 1 en adelante, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y esto es clave. Aquí Israel está pidiendo un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Listo?
Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel, verso 10, todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Mire lo que pasa. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. 17. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo, y esto es clave, no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces, quise colocar este marco para que entendamos algo que es bien interesante y bien puntual. Nosotros tenemos gobiernos terrenales, pero los gobiernos terrenales, muchos de ellos no son un reflejo del gobierno del cielo. Nosotros como cristianos pertenecemos al reino de los cielos. El reino de los cielos tiene sus propias normas, sus propias leyes, su propio desarrollo, ¿sí? Y el reino de los cielos no es ajeno al reino terrenal. El reino terrenal, cuando lo miramos desde la Escritura, aquí es el momento cuando se rompe la forma en la que el Señor está gobernando a Israel. Y hablamos de Israel como la nación que el Señor ha escogido, como aquellos que eran los escogidos, pero esto nos genera un marco para que podamos entender. Hay varios errores que a veces nosotros cometemos al entender el tema político. Uno de los primeros, ¿cómo es el gobierno de Dios? ¿Cómo es políticamente Dios que piensa? Políticamente Dios, ¿cómo se mueve? Si pertenecemos a un reino, pues ese reino tiene unas políticas. Las políticas o nuestra legislación o la constitución del reino de los cielos está recogida en la Escritura. La palabra que usted tiene en sus manos, que usted y yo leemos, nos habla de esa, si pudiéramos decirlo políticamente, esa constitución del reino de los cielos. Ahí encontramos todo lo que compete a cómo actúa, qué se piensa, qué se hace. La Escritura para nosotros tiene una legislación que cuando tú miras, hay legislación sobre alimentación, sobre el trato entre los jefes y sus empleados, hay legislación para los hijos, para la familia, para los padres, hay legislación en todas las áreas posibles que necesita un gobierno tener legislación, existe la legislación. Y eso es algo que tenemos que tener claro y puntual. El pueblo de Israel
no quiso tener el gobierno como Dios quería establecerlo, sino lo acabamos de leer en el mismo texto. Ellos miran cómo se gobiernan las naciones de la tierra y dicen: es que nosotros también queremos tener lo que ellos tienen. Y ese es un error que muchas veces nosotros también podemos caer. Empezar a anhelar y a desear el gobierno que tiene el mundo. El gobierno del mundo no compete al gobierno de Dios, porque Dios no actúa empezando en varias cosas. Dios no es demócrata. El Dios al que usted y yo servimos no es demócrata. A Dios no lo hemos escogido porque hicimos una votación entre todos y escogimos y Dios fue el que resultó el ganador y por eso somos. No, Dios no actúa en democracia. Dios actúa como un rey, como un monarca. Él determina y ha determinado cuáles son las leyes y qué es lo que el hombre debe hacer. Y por más que reunamos 20,000, 50,000, 1,000,000 de firmas para hacerlo cambiar de parecer, él no lo va a hacer. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. El gobierno de Dios no es socialista. Así muchas de los principios o de las cosas que ellos quieran enarbolar o decir, tengan o uno diga: ay, pero esto se parece a lo que dice la Escritura, esto tiene que ver con esto. No, ese no es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es un gobierno donde Él es el centro, Él es el rey y todos nosotros estamos llamados a obedecer lo que Él ha dicho. Y ese tipo de gobierno, cuando miramos la Escritura como un rey que tiene ese tipo de gobierno, suele chocar con nosotros porque venimos en un entorno donde todo se negocia. Estamos en Colombia bajo un gobierno que se entiende democrático. Entonces, todas las decisiones que debemos tomar pasan por el filtro democrático. ¿Qué quiere decir el filtro democrático? Que hay que escuchar a todas las partes, hay que llegar a acuerdos y esos acuerdos nos permiten avanzar o no. El problema es que muchas veces, eso es como cuando usted tiene una reunión. Imagínese, estamos en esta reunión y hiciéramos el siguiente ejercicio. Damos por democracia la oportunidad a que todos nos den un concepto de qué piensan de la política. ¿Qué pasaría? Primero, nos vamos a ir aquí prácticamente de vigilia, ¿cierto? Porque en democracia todos tienen el derecho a ser escuchados, ¿sí? Y entonces aquí se generaría eso. Y eso es importante. De pronto usted dirá: pero a mí eso de qué me sirve, eso para qué. Porque es que hoy el mundo nos presiona de múltiples formas y nos lleva a veces a pensar y a decir: claro, este gobierno terrenal, sí, si hay un gobierno de Dios, debe ser muy parecido a esto. Y es que tenemos que tener claro: Dios no es demócrata, Dios no es socialista, Dios no es progresista, Dios no es nada de eso. Dios y su gobierno son teocráticos. Su legislación para el hombre está recopilada en la Escritura. Lo que la Escritura dice bajo la interpretación de la misma Escritura. Y aquí es algo que también tenemos que tener claro. La constitución política que tiene nuestra nación está supeditada a la interpretación de aquellos que la leen. Cuando usted lee los artículos que encontramos en la Constitución, encontramos que para mí eso puede significar esto, para Amparo tal cosa, para Ligia otra cosa, para Fanny otra cosa. La Constitución está supeditada a la interpretación. La interpretación que se hace de la Constitución genera decretos, genera otro tipo de interpretación para decir que eso es correcto. Por eso en Colombia existe la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es aquella que vela por el cumplimiento de la Constitución Política de Colombia y dice, según su interpretación, si algo se puede hacer o no basado en lo que dice la Constitución. La Escritura es muy diferente. La Escritura se interpreta a sí misma.
no necesita del hombre para interpretarla, sino el hombre es iluminado. El hombre, cuando nos acercamos a la escritura empieza a traer claridad a nosotros, pero la escritura no necesita del hombre para ser interpretada, y eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, si ven lo diferente que es el gobierno y el reino de los cielos, cómo actúa y cómo se mueve a diferencia de los gobiernos terrenales. Entonces, aquí entramos para dilucidar varios equívocos que podemos nosotros caer. Nosotros podemos caer en el equívoco de pensar que Dios es demócrata y esperar que bajo los principios democráticos el Señor se mueva. Se mueve en el sentido de que actúe como actuamos en democracia. Entonces, en democracia, sí, eso es lo que Dios dice, pero yo digo esto, entonces venga, negociamos. No, no podemos, no negociamos con el Señor. Y eso es algo que tenemos que tener claro. No negocias con Dios. Dios ha dicho, sea santo. No nos dice, bueno, si a usted le parece, ¿a usted qué le parece? A ver, votemos aquí los que estamos si nos gustaría ser unos santos. No, el Señor no dice eso, sea santo. El Señor no nos dice, pues no sé, usted quiere esforzarse para ser valiente. No, Él dice, esfuércese y sea valiente. Haga esto. Las órdenes del Señor son claras y precisas para todos y cada uno de nosotros. Dios no actúa pensando bajo principios progresistas, socialistas. Dios no cambia de parecer. Hoy es una cosa, mañana es otra. Dios actúa siempre de la misma manera. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos un peligro que tenemos que empezar a entender. La pregunta que quiero inicialmente dejarle a usted es, ¿usted como cristiano, en su relación política de entendimiento con Dios, está siendo afectado por lo que el mundo le propone o por lo que la Biblia muestra para que usted tome decisiones? Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque a veces empezamos a pensar que estamos votando para elegir personas que son enviados de parte de Dios o que quieran hacer esto, lo uno y lo otro. Entonces tenemos que entender que Dios en medio de la democracia puede usar personas para que sean su instrumento para ciertos momentos. En la escritura no se aleja de la influencia política. Daniel fue un primer ministro de 3 gobiernos. Imagínense la influencia que tuvo con los babilonios, con los medos y los persas. O sea, Daniel formó parte de los gobiernos políticos, pero Daniel no fue elegido democráticamente. Fue un siervo que Dios tomó y lo puso y lo levantó y lo colocó en esos lugares de poder. Y ahí nosotros no tenemos que tener eso claro. Fue Dios mismo el que lo colocó, lo promovió y lo puso allá. La escritura, y hay un texto que a veces nosotros malinterpretamos, cuando la escritura nos dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, cuando son otros los que gobiernan, el pueblo gime. Que hay que entender, la clave es la palabra justo. Nosotros tendemos a pensar que el justo es el cristiano. Entonces, cuando el cristiano gobierna, el pueblo se alegra, y cuando gobierna el que no es cristiano, el pueblo gime. No, el justo no está definido en ese aspecto, sino está definido en el aspecto de que es una persona que sabe actuar, que actúa con justicia. Cuando hay gobernantes, y he conocido de primera mano personas que no son cristianas, pero actúan con justicia y hacen que sus gobiernos traigan alegría, felicidad a los lugares donde están. Pero también usted y yo hemos sido y tenemos muchos ejemplos de qué pasa cuando los justos no gobiernan. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Cuando el justo no gobierna, cuando el que gobierna es una persona que es impía, que no tiene fe, que no tiene
en su vida y en su corazón principios que respetar, sino que juega al que todo vale, lo que sea, negocia con el que sea con tal de llegar al poder. Y eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, caemos en equívocos porque los políticos son muy avesados, son personas muy ágiles y estratégicos. Y nosotros tenemos que hacer aquí un mea culpa como iglesia. Hemos muchas veces caído en equívocos, juzgando según nuestros ojos y diciendo, este sí es de Dios y este no es de Dios y esto sí. Y muchas veces nos hemos equivocado y como nos hemos equivocado, no hemos tenido a veces el valor de decir, así como públicamente dijimos que esta persona, este sí es el enviado de Dios y va a hacer algo bueno, pero cuando salió con las cosas que no debía hacerse, tomó malas decisiones, no hemos también dicho, esta persona, así como lo apoyamos, también hizo cosas que no son. Y ese es un error que hemos hecho. Nosotros muchas veces hemos abierto, porque hacemos esto en este espacio? Porque queremos respetar que el púlpito es para la palabra de Dios. Por eso estamos haciendo esto en este escenario. Ni siquiera estamos interfiriendo con algo tan precioso que Dios nos ha permitido desarrollar como es la oración. Y estamos aquí en este espacio. ¿Por qué? Porque es otro espacio que necesitamos también abrir y dialogar y hablarlo, ¿sí? Y hablar de estos temas no está mal. El problema es que a veces lo hablamos de una forma que no es la correcta y de una forma que lo único que hace es generar conflictos entre nosotros. Tenemos que tener eso claro. Y hoy, de parte mía como pastor y también como representante de la iglesia, tengo que decirles perdón porque muchas veces estos temas políticos los hemos tratado de formas equivocadas y hemos dañado su espiritualidad y hemos dañado su vida y a veces nos hemos vuelto cantaletosos y hemos aún dicho cosas que no debemos decir y que no están bien decirlas de esa manera. Porque nuestro testimonio no debe cambiar dependiendo de las cosas que pasen. Hay algo que tenemos que tener claro y es que gane o pierda el que gane o pierda, no está en tela de juicio el gobierno de Dios. No está en tela. Aquí, este domingo, no se va a definir si Dios gana o si no gana. No, el Señor ya sabe cuál es el resultado. El Señor ya tiene en control todas las cosas. No ha perdido el control en estos años que hemos vivido, no lo va a perder. Pero eso no nos excluye de ser responsables con la decisión que hay que tomar. Porque a veces nosotros somos muy descuidados y dejamos, no, pues como Dios tiene el control, Él haga, Él lo hará, sí, Él lo hará, pero yo tengo que ser responsable. Y aquí quiero ir al primer escenario, y es usted como cristiano está siendo responsable de su vida y de su elección política. ¿Usted está listo para ir a las urnas este fin de semana? Su cédula está inscrita, usted sabe dónde vota. Ya tiene esas dos escenarios porque a veces como cristianos somos irresponsables. Queremos que hayan buenas personas en el gobierno, pero ¿qué es lo que hacemos? El domingo oramos, todos estos días oramos y el domingo nos sentamos a ver las noticias y ni siquiera votamos. Si no estamos haciendo eso, ahí, perdóneme, con mucho amor y mucho respeto le digo, usted también es parte del problema. Y así no se actúa y así no se es. Nosotros tenemos que tomar parte. Ay, pero es que siempre eso ya un voto no marca la diferencia, una cosa no, sí marca la diferencia. Un día, para elegir en el año 1900, se me escapa 50 y algo, nuestra nación Colombia, uno de los representantes de nuestra nación fue el voto decisivo para que Israel fuera y tuviera el territorio que hoy tiene. Un voto de un representante de nuestra nación fue decisivo para eso. Si no hubiera estado esa persona ahí, no se hubiera tal vez tomado esa decisión. Un voto.
El voto fue decisivo. Su voto es decisivo. Y más si su voto es basado en un conocimiento real y bajo la guianza del Espíritu Santo. Nosotros no podemos seguir desconectando nuestra vida social, nuestra vida emocional, nuestra vida política de ser cristianos. Qué triste es hoy encontrarnos con personas que dicen ser cristianos y votan como seculares, como mundanos, como impíos, que aún defienden cosas que son indefendibles. Yo tengo que entender que yo estoy a favor de los principios que declara la palabra. ¿Cuáles son los principios que declara la palabra? Y que nosotros tenemos que defender. Primero, el principio de la familia. ¿La familia es un invento del hombre o un invento del mundo? Y aquí les pregunto, ¿la familia es un invento de quién? ¿Quién se inventó la familia? Dios. Ok, si Dios es el inventor de la familia, ¿cómo es la familia que Dios ha creado? El modelo de Dios, hombre y mujer. Ok, entonces tenemos una familia que él mismo dijo varón y hembra los creó. Por ende, como cristianos, nosotros tenemos que defender ese modelo. ¿Cuál es el modelo de familia que nos presenta el mundo? Las diferentes corrientes políticas. ¿Cuál es el tipo de familia que ellos quieren imponer políticamente en nuestra nación y en nuestra vida? Familias Entonces, diversas. son familias que diversas, donde se pierden los roles, donde el hombre ya no es hombre, donde la mujer ya no es mujer. Por ende, si un candidato está ofreciendo ese rol de familia, ¿qué debo hacer como cristiano? No, claro, estoy a favor de él. No, ahí no hay comunión. Ahí ya por descarte ya está. No es que propone muchas cosas en esto, propone en lo otro, es que él va a hacer tal cosa, va a construir, va a generar. Eso está muy bien que quiera hacerlo, pero aquí hay un problema y es que el principio inicial que yo debo defender, él no lo tiene claro y no lo va a defender. Entonces no puedo ir con él. Usted puede ser muy bonito, muy precioso, caerme muy bien, echar muy buenos cuentos, muy buenas cosas, pero si no defiende lo que yo defiendo del reino al cual pertenezco, no voy con usted. Y de pronto, para algunos choca esto porque, ¿cómo así? O sea, eso está por encima del bienestar de los pobres, del bienestar de todas estas cosas, de que se arreglen muchas cosas. Pues según lo presenta la Escritura, ese es el principio del reino de los cielos. Dios es el Dios de las familias de la tierra, familias compuestas por hombres y mujeres, un hombre y una mujer que se unen en el vínculo del matrimonio y caminan juntos hacia allá. Y eso es importante que nosotros lo defendamos. Lógico, nos vamos a encontrar con candidatos que puedan defender la familia y en muchas otras cosas van a actuar de X o Y forma y aún propondrán otras cosas. Y aquí es donde tenemos que entender, nosotros no estamos votando muchas veces por personas que sean netamente cristianos. Lastimosamente hay muchos políticos que a la hora de desarrollar programas de gobierno o aspiraciones políticas, entonces van a la iglesia y hacen la oración de fe y muchas cosas y hay pastores que oran por ellos y aquí también tengo que hacer un, un mea culpa porque usted mismo lo ha visto en redes sociales, pastores que han ido políticos y entonces oran por ellos y les declaran palabras, tú eres mi ungido, tú eres no sé qué, sé cuándo. Eso es algo que particularmente no hago, no haría. Nosotros como iglesia no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es muy delicado poner el título y dar una palabra a alguien en un momento de fusividad
y que esa palabra no se cumpla porque hace quedar mal el reino al cual pertenezco. Por eso, vuelvo y les digo, pido hoy a nombre de muchos que tal vez nunca se han equivocado, dando palabras proféticas, cosas que no son, colocando el nombre de Dios en tela de juicio. Porque ¿qué ha pasado? Cuando no se ha cumplido eso, muchas veces hay afrenta contra la iglesia, afrenta contra nosotros. ¿Y por qué? Por personas que han sido irresponsables en ese sentido. Entonces, defendemos el modelo que Dios ha dicho, la familia. ¿Qué otra institución ha sido creada por Dios y que debemos nosotros defender? Puede habilitar su micrófono y dar una respuesta. ¿Qué otra institución ha sido creada por Dios que pertenece, que forma parte de los principios del reino de los cielos y que nosotros debemos defender? La iglesia. Luz, la iglesia, sí señora, la iglesia. ¿Quién es el inventor de la iglesia? Dios. El mismo Dios. Gamaliel, uno de los más avesados de la época de Jesús, dice unas palabras: si lo que se ha iniciado, el movimiento que se ha generado, viene de hombres, va a terminar pronto, habrá revueltas un tiempo y terminará. Pero si es de Dios, va a permanecer. La iglesia han pasado el Imperio Romano, Imperio Otomano, imperios han ido, venido, guerras ido, venido, Primera Guerra, Segunda Guerra, todas las cosas han ido y venido, pero a pesar de todo eso, la iglesia permanece. Si la iglesia permanece a lo largo de todos estos años es porque no viene de parte del mundo, ni es un invento humano, sino es un invento de Dios. Y entonces, ¿por qué necesitamos defender la iglesia? El mundo dice y nos llama a nosotros como iglesia, incluso afrentando al Señor, nos dice que nosotros somos el opio del pueblo. Y usted y yo podemos creer eso como una verdad. ¿Eso es verdad? Sí, sí. Nosotros somos el opio del pueblo. ¿Saben qué es opio? Opio. Opio, No, el opio, no obvio, sino opio. El opio es como, digamos, ¿cómo lo digo? es un narcótico altamente adictivo. Sí, es como algo, como si fuera, perdón, disculpe la forma de decirlo, como si nosotros fuéramos la marihuana o la cocaína. Algo que las personas necesitan en un momento para satisfacer algo y que los pone como contentos y felices. Eso es lo que el mundo muchas veces nos dice que nosotros somos como iglesia y habla de Dios, la iglesia, Dios es el opio del pueblo. ¿Qué dice los principios comunistas sobre Dios? ¿Qué dicen los principios socialistas sobre Dios? ¿Qué dicen los principios democráticos? ¿Qué dicen los principios de cada una de las corrientes políticas que existen sobre Dios? Y es importante que lo tengamos presente. Para muchos de esos, Dios no es una opción. Dios tiene que estar fuera de los colegios, debemos legislar sin pensar en la Biblia, porque la Biblia, eso es para gente por allá, inventos, cosas que no son reales. Dígame, ¿vamos a apoyar nosotros y apoyamos personas que piensan así? Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que no debe ser así. Porque la iglesia es algo que debemos defender. Cosas, proyectos que van contra la iglesia. Muchas personas, y también tenemos que entender que hay personas que han hecho un desarrollo equivocado sobre la iglesia. Pero yo le digo, la iglesia en la cual usted está, ¿actúa como el mundo dice que actúa? En esta iglesia, bueno, me incluyo ahí porque soy pastor. Yo me robo los recursos de la iglesia y tengo un poconón de cosas. Porque a veces el mundo presenta eso, que los pastores roban la plata, que no sé qué. Hay pastores
o personas, entre comillas, bajo el título de pastor que han robado a otros? Sí hay. Y no podemos decir y tapar el sol con un dedo y decir que no hay. Sí, hay personas que han usado y así, y lo más precioso es que la misma Biblia nos advierte sobre eso. Jesús mismo lo advirtió y dijo, tengan mucho cuidado porque en los postreros días se levantarán muchos falsos cristos. ¿Y hay falsos cristos hoy en día? Sí, hay mucha gente diciendo que es pastor, que es iglesia, que es cosa, pero son falsos y están haciendo quedar mal. Pero la iglesia, el lugar a donde usted y yo pertenecemos, no es eso. Nosotros somos una misión que lleva una labor de más de 50 años, 51 años en nuestra nación. Tenemos presencia en más de 450 sedes en Colombia y otras cientos fuera de nuestra nación. Tenemos un sistema de gobierno presbiteriano donde todos rendimos cuentas. Yo no soy una rueda suelta y no puedo hacer lo que yo quiera. No, yo tengo autoridades a quienes rindo cuentas espirituales, pero también cuentas de todo lo que ingresa a la iglesia. Nosotros frente al Estado rendimos cuentas de todo lo que se hace. Entonces, cuando ustedes miran y pertenecemos a una iglesia como la Misión Cruzada Cristiana, entonces no podemos decir, no, todas las iglesias son malas y claro, hagan lo que han pasado en muchos aspectos, proyectos que buscan ir contra la iglesia. Hay personas, gobernantes, políticos que quieren proyectos que eviten cosas que ellos llaman terapias de conversión. Terapias de conversión es la forma secular de llamar procesos de consejería, de ayuda espiritual. Entonces ellos lo tienen como terapias de conversión. Ahí involucraría lo que nosotros hacemos como encuentros, ministraciones, todas esas cosas, ellos lo meten en eso y dicen son terapias de conversión. Entonces entendemos que hay lugares que han hecho mal muchos procesos espirituales en las vidas de las personas, pero eso no quiere decir que todos lo están haciendo de la misma forma y se quiere prohibir eso. Nosotros no es que hay un equívoco que se ha generado y es que las iglesias no pagan impuestos. Por lo menos nosotros tenemos que responder por impuestos. Nosotros tenemos que pagar IVA, nosotros tenemos que pagar retención en la fuente, tenemos que pagar todo lo que compete a temas de parafiscales. Todas las cosas nosotros las hacemos. Tenemos que hacer declaraciones, tenemos que tener contador, tenemos que tener toda la contabilidad en orden, demostrar que los ingresos que percibimos no son de lavado de activos, demostrar también cómo se utilizan, a quiénes se les cancela, qué es lo que se hace, quién hace los mantenimientos y todas las cosas. Pero hay movimientos políticos que vienen a atacar a la iglesia. No quieren que estemos nosotros en los barrios. No quieren que nosotros hagamos adoración. La adoración muchas veces de nosotros compete que hay ciertos decibeles de música que utilizamos porque usamos instrumentos, pero hay una intención política de que eso no sea así, de que la iglesia no haga presencia. Mire, se lo comento y aquí hay personas que han estado con nosotros en diferentes escenarios, ¿sí? De viva voz, les pudiera acá preguntar. Mire, hemos estado haciendo diferentes eventos y es triste para nosotros encontrarnos que cuando son eventos de comunidades, de ciertas cosas, ellos tienen todos los privilegios y no se les impide hacer las cosas. Pero cuando nos compete a nosotros, entonces las cosas son diferentes. Aquí está con nosotros la administradora de la Iglesia Cruzada Cristiana Región Central, Alicia Balbuena. Y si usted quiere puede preguntarle, ¿qué pasa? ¿Es la misma exigencia? ¿Estamos en el mismo nivel? ¿O a la iglesia siempre le tiran para que las cosas no funcionen?
siempre van contra nosotros. Nosotros que buscamos, porque hay muchas personas que dicen, pero ¿qué hace la iglesia? La iglesia no hace nada. ¿Qué hacemos nosotros? Mire, todos los que estamos aquí hemos sido transformados gracias a una iglesia, gracias a la obra que se hace. Oramos, buscamos al Señor, somos transformados, dejamos de ser un problema en cada uno de los lugares donde estamos a convertirnos en agentes de cambio. Pero hay sectores políticos que no van en favor de la iglesia, que vienen contra la iglesia. Mi hermano y usted y yo a veces hemos cometido el grave error de apoyarlos. Y hoy tenemos que ser responsables y cambiar el rumbo. Mire, nuestros hijos, muchos de nuestros hijos, y lo digo porque yo también pasé por eso, fui influenciado por educadores, por profesores que quisieron inducirme a mí, irme a temas que no son, irme a tomar las armas, inducirme en pensamientos equivocados. Profesores que me indujeron a mis compañeros a generar revueltas y cosas. No con eso estamos diciendo, no es que no podemos protestar, no podemos hacer, sí lo podemos hacer y como iglesia lo hemos hecho. Pero mire cómo son las marchas de nosotros como iglesia. Nosotros vamos y exigimos los derechos, pero eso no nos da pie de hacer y actuar como muchos, influenciados erróneamente por corrientes políticas, han hecho y han vuelto nuestra nación. Y usted y yo tenemos que entender y ver esas cosas y tomar partido en favor de ¿qué? De aquellos que van con los principios de la familia y con los principios de la iglesia. Sé que van a venir momentos donde vamos a ser perseguidos, donde vendrán muchas cosas, pero nosotros no podemos seguir actuando de forma indiferente. Usted que me escucha hoy, que está en este espacio, y le agradezco la oportunidad de que nos escuche, pero necesitamos quitarnos esa máscara, esas medias verdades que ha infligido el mundo muy sutilmente y que han dañado también nuestro entendimiento espiritual de lo político que pasa en nuestra nación. Mire, los políticos usan temas espirituales muy fuertes, muy fuertes. En el Congreso, muchas de las leyes, muchas de las cosas que pasan, tienen influencia de chamanes, de adoraciones raras, extrañas, de brujería. Mi hermano, no es mentira. Mire, los martes y las personas que hemos podido estar en temas de Congreso y de eso, los martes llevan chamanes, llevan brujos a hacer cosas para que se torpedeen los procesos. No es que el hecho de que una ley salga en una nación como la nuestra, hay muchas batallas que se libran y hemos estado estudiando Efesios entendiendo que hay una lucha espiritual de frente, que hay principados, potestades, la corrupción en nuestra nación es una potestad que debemos derribar. Pero muchas veces nosotros también somos partícipes de eso, también nos dejamos influenciar por eso. Y hoy tenemos que entender que hay un llamado a cambiar eso. La influencia política es determinante en nuestro país. Porque querámoslo o no, así usted vote o no, usted va a recibir las consecuencias de haber votado bien o de no haberlo hecho. Hoy estamos en una lucha donde se quiere sacar de múltiples formas los principios de honra. Mire, la ley que ha hecho le ha empezado a quitar poco a poco la autoridad a los padres. Le ha empezado a quitar muchas cosas. Y la pregunta es, ¿dónde están personas que defiendan? Mire, se han levantado personas a defender, muchos ni siquiera
ni siquiera son cristianos, pero defienden la familia, mejor dicho, con tal entereza. Defender la familia es defender los principios de la vida no entendida bajo los principios del mundo, que en nuestra nación ahora están determinados a que un feto no es vida, no es, se puede hacer practicar aborto hasta la semana 24 o más. Y eso dice la escritura. ¿Cuándo comienza la concepción de la vida? ¿En qué momento comienza? Desde la fecundación. Entonces, la pregunta es, ¿qué estoy defendiendo yo? Yo quiero dejarle algo claro. Los tres candidatos más opcionados a ganar, que están ahí, que si usted los conoce, necesito mencionárselos, pero usted los ha escuchado. Pregúntese, ¿cuál de esos candidatos va acorde a lo que nosotros tenemos que defender como cristianos? Ninguno es perfecto, todos tienen, mejor dicho, pero hay unos específicamente que están aliados, que van con principios que van contra lo nuestro. Y tengo que decirle algo. La iglesia, los cristianos, somos el primer foco de enfrentamiento de muchos de ellos. ¿Por qué? Porque nuestros principios naturalmente riñen con los principios de ellos. Nosotros como cristianos estamos a favor de los pobres, de los necesitados y de los menesterosos, pero no como lo plantean algunos movimientos. No para que ellos generen una dependencia de nosotros, sino que dependiendo de Dios salgamos juntos adelante. Dios no es que esté a favor ni en contra de la luz. Dios y los principios de la Escritura que encontramos en la palabra nos hablan de la correcta administración de los recursos. Sí, se nos da, pero también se nos piden cuentas. Dios no está a favor de la lucha de clases que muchos colocan, porque no es malo que usted tenga paga por su trabajo, pero tampoco el irse que los pobres actúan y se vuelvan una moneda de cambio. No, Dios no está a favor de eso. Dios está a favor de que se administren bien los recursos, porque los recursos van a alcanzar, pero también de que se le honre a Él con esos recursos. Y esa es una de las cosas que riñe con muchos de los principios de muchos candidatos, de algunos de los candidatos que están hoy. Dios no está en contra de que usted tenga recursos. No, está bien que usted tenga recursos. El problema es que usted solo ame los recursos y se vuelva un acumulador, pero tampoco de la forma en que algunos candidatos lo presentan. No, Dios sabe que la obra de sus manos, la labor de sus manos, pues debe tener una recompensa porque usted se está esforzando. Dios no está a favor de como algunas corrientes políticas presentan la dependencia del Estado. Entonces el Estado es el que provee todas las cosas. Le pregunto, ¿quién es el proveedor de todas las cosas? ¿El Estado o Dios? Dios. Y si usted escucha a un candidato que propone que el Estado es el que tiene que dar todo, es el Estado el que tiene que dar, ¿eso no va contra Dios? Porque entonces ya nos olvidamos que Dios es nuestro proveedor. Entonces, esos principios que estamos hablando acá, que estamos comentando, deben a nosotros dilucidarnos realmente cómo son las cosas. Yo no digo que el Estado debe cumplir su función. Los administradores, los gobernantes deben cumplir su función, deben hacer bien las cosas. Juan el Bautista, cuando llama al arrepentimiento y dice que se acercan algunos de ellos, son algunos soldados romanos, y le dicen, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y los soldados representan los soldados son la autoridad política y militar de aquel momento.
Y Juan es muy claro en su predicar del reino de los cielos. Dice, no le pongan carga a alguien que no tienen que ponérsela, no le tomen, conformes en ustedes con su paga. Y eso es un mensaje político que nuestros políticos tienen que entender y que nosotros también tenemos que tener claro para tomar decisiones en esta contienda electoral. Si hay candidatos que proponen solo, perdóneme lo que le voy a decir, solo subsidios y subsidios, ¿necesitamos subsidiar? Sí. Hay personas que necesitan un subsidio, sí, pero no generar una dependencia de eso, porque cuando se genera una dependencia de eso, entonces se cambian los valores y ya no dependemos de Dios, sino dependemos del gobierno, del subsidio para salir adelante y nos volvemos esclavos. Así es. Eso es Jesús verdad. vino a que tengamos libertad, y no solo libertad en mi espíritu, en mi alma, sino también en todo mi ser. Y eso involucra lo que estamos haciendo. Entonces, si hay candidatos que a usted le están vendiendo, no es que vamos a hacer, sí, hay personas que necesitan una ayuda, necesitan ser ayudados, necesitan ese impulso, pero no volverse dependientes, que solo dependen de eso. No. Nosotros como cristianos, no estamos en contra de pagar lo que es legal y los impuestos que son legales. Jesús mismo lo dejó claro. Dice, con lo que tiene que ver con Dios, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué está diciendo? Paguen, sean cumplidos. Pero el llamado a los gobernantes es actuar como debe ser. En nuestro país necesitamos todos entender que todos tenemos que poner para sacar este país adelante. Todos tenemos que aportar algo. Si usted no tiene recursos, aporte el cuidado. Cuide las cosas que usted ve que se hacen, los puentes, las carreteras, las vías. Cuide la buena administración de las cosas. Pero aquí hay propuestas de que unos solo son los que ponen y los otros no. No, todos vamos a aportar. Todos vamos a ir adelante y esos son principios que encontramos en la Escritura. Lo que le he estado hablando hasta este momento compete a cosas que están en la Escritura y necesitamos entender eso. Y hoy yo le invito a que estos días usted, si tiene la posibilidad de hablar con personas, influenciar personas, enseñe esto, hábleles de esa manera. No tenga temor, porque una persona que está equivocada muchas veces habla de sus mentiras como si fuera una verdad y usted y yo que tenemos la verdad de Cristo no lo hacemos. Necesitamos entender esto. Como cristianos, y yo le invito desde ya, mi hermano, aliste para el domingo su cédula. Si usted no sabe dónde votar, escríbanos. O el mismo domingo o estos días, escríbanos y le ayudamos para que usted vaya y ejerza su derecho al voto. Pero hágalo pensando en que vamos a votar por un candidato que defienda los principios que están acordes con lo que yo creo. La familia, que son pro vida, que defienden el modelo de familia que dice la Escritura, no familia de otra cosa, que defienden a la iglesia, que es un principio también importante, porque no son inventos de nosotros, son los inventos del reino de los cielos, es lo que el Señor mismo ha establecido, y todo lo que vaya contra eso no va a favor de nosotros, sino va en contra de nosotros. Y no vamos a dar votos equivocados y votos de esto. Tenga mucho cuidado, porque hoy el enemigo sutilmente nos engaña. Y hay personas que nos engañan. Tenga mucho cuidado con las redes sociales. Entendamos que ninguno de los tres que están punteando son enviados de parte de Dios. ¿En el sentido de qué? De que no podemos decir a ciencia cierta ni meter la mano al fuego por ninguno, decir, claro, este es el enviado de Dios. No, que pueden ser instrumentos de parte de Dios, sí.
Pueden ser instrumentos de parte de Dios, pero ¿cómo vamos a hacer para tomar una decisión? Pues ponga estos dos principios inicialmente y mire a esos tres candidatos y diga, bueno, ¿cuál de estos sí se alinea con esto? ¿Se alinea el 1, se alinea el 2 o se alinea el 3? Y eso ya le debe dar a usted un criterio para tomar decisiones. Porque a veces nosotros nos dejamos engañar. A veces nosotros nos dejamos dilucidar de muchas cosas y no es así. Entendido hasta este momento, he tratado de ser lo más claro posible para que podamos entender a qué compete y por qué hay una responsabilidad en nosotros también. No estamos votando para que Dios haga esto, lo uno y lo otro, no. Dios tiene el control. Pero en la forma de gobierno que ha elegido el hombre, porque no es una elección de Dios, y lo vimos en Samuel, no es Dios el que propone cómo se va a elegir, sino es el pueblo el que propone cómo y qué gobierno quiere. Y después han recibido las consecuencias de su elección. Vamos a tener por los próximos años las consecuencias. Estamos terminando de cosechar las consecuencias de las decisiones que tomamos hace 4 años. Y digo tomamos porque cada uno de nosotros votó. Ya sea que usted haya votado en favor o en contra, si usted votó en contra del gobierno que tenemos hoy en día, pues estos años hemos estado orando para que aún en medio de la mala decisión que hayamos tomado, o las cosas como se hayan visto, Dios tome el control. Pero aquí tenemos y nos enfrentamos a tomar otra decisión. Tome buenas decisiones. No sigamos cayendo en equívocos, no nos dejemos seducir por cosas. Jóvenes que me escuchan, no te dejes seducir por cosas que son medias verdades, que no van acorde a tu fe. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere moverte a cosas. Mire, le digo, he votado por personas que han gobernado bien y que han gobernado mal. Y cuando han gobernado mal, yo soy el primero en reconocer, no, está haciendo mal las cosas, así no se hace. Pero no me pongo en la tarea ciega de defender a capa y espada cosas que no son. No, yo lo que tengo que defender son los principios de Dios. Y eso es lo que tenemos que mirar. Y yo sé que para algunos de nosotros choca eso. Chocan estas cosas. Tenga mucho cuidado, mire con quiénes se están aliando, qué es lo que están haciendo. La democracia, el problema de la democracia, ¿cuál es? Que siempre nos toca llegar a acuerdos y para llegar a acuerdos tenemos que sacrificar muchas cosas. No sigamos cayendo en cosas. No permitamos que nuestro país vaya por el camino equivocado. Con esto no estoy validando el que uno es más y otro es menos. No valido el que de pronto hay ciertos principios nuestros que defendemos que se alinean más con una parte del espectro político. Pero sí es importante entender que nosotros votamos como hijos de Dios. Votamos, no se quita usted el ser cristiano, lo deja en la puerta del salón de votación y ve y vota, no, votamos como hijos de Dios, bajo los principios que el Señor ha establecido en su palabra. Y los defendemos, la familia involucrada como el hombre y la mujer, como los hijos, la defensa de la vida, todo lo que atañe a la familia lo defendemos. Todo lo que atañe a la iglesia lo defendemos. Si hay candidatos que tienen pensamientos raros, cosas raras sobre eso, no van con nosotros. Si hay candidatos que tienen
Concepciones erróneas, cosas raras de eso, no van con nosotros. Y no los vamos a apoyar. Pueden ser muy bonitos, hablar muy bonito y pensamos muy bonito, pero no. No. Esas concepciones tienen que cambiar en nosotros. Y necesitamos avanzar. Hay muchas más cosas importantes que pudiéramos hablar, pero hoy quiero dejarle estas dos reflexiones para que juntos podamos tener eso. Votemos por personas que procuren la justicia y la rectitud, pero debemos entender también que por los que votamos no son perfectos. Al igual que nosotros, tienen fisuras, tienen errores. Y necesitan de la gracia de Dios para poder cumplir las cosas. Votemos por personas que estén dispuestas a frenar la corrupción, pero no hacerse los ciegos con las cosas que no se han hecho bien. Votemos por personas que defiendan a los vulnerables, y eso está bien, la defensa de los vulnerables, pero no por aquellos que proponen que todo debe ser no Dios el centro, sino el Estado el centro de todas las cosas. El Estado debe cumplir su función, nosotros como iglesia también, y así debe ir el desarrollo. Pero el centro de la provisión de la iglesia, del Estado, del país, debe entenderse que es Dios, porque de Él vienen todas las cosas. Votamos por candidatos que defiendan los principios de autoridad, de orden, no por aquellos que minan la honra, el respeto, con políticas, dándole cabida a violencias y a cosas que no son. Un cristiano no vota ni apoya plataformas políticas que promuevan el aborto, la eutanasia, la ideología de género, agendas que vienen contra la iglesia y contra la familia. No apoyamos movimientos basados en ateísmo materialista, marxista, cosas de esas ideologías que declaran abiertamente y que nos marcan a nosotros como hijos de Dios bajo el eslogan "la religión es el opio del pueblo". No, no somos el opio del pueblo. Cristo es la solución para este país y para esta nación, así como lo ha sido para nosotros. Apoyamos o no apoyamos candidatos que fomenten odio de clases, de cosas de resentimiento, de violencia, de todas esas cosas. Nosotros no vamos con eso. No apoyamos propuestas y candidatos que vulneren la libertad de conciencia y de culto. Aquellos que mencionan que la tolerancia a ciertas cosas que la Escritura es muy clara. Nuestro manual es la Biblia. Desde la Biblia está la Constitución, que también la respetamos. Pero por encima de la Constitución está la palabra de Dios. No apoyamos candidatos que tengan falta de integridad, que demuestren cosas raras, que ataquen la verdad, que vengan contra nosotros. Por ende, nuestra responsabilidad es primero orar. Necesitamos orar hoy, siempre, y como nos dice el apóstol Pablo, en todo tiempo. El tiempo cronos, que nos habla de la disciplina, y el tiempo kairos, de la intervención de Dios. Necesitamos usar el discernimiento. Usemos el discernimiento. Señor, muéstranos. Y yo sé que Dios lo va a hacer con usted, y lo va a hacer con todos y cada uno de nosotros. Y que así como lo está haciendo con nosotros, el Señor traiga libertad también a nuestra nación. Mi hermano, no caiga en peleas ni en cosas raras. No se deje meter en eso, porque así es el mundo. El mundo nos presenta: usted de izquierda, usted de derecha, usted de centro, y entonces vamos por aquí. No. Primero, yo soy de Cristo y me rijo por los principios de Dios. Que los principios de Dios se alineen con alguien que es de derecha, con alguien que es de centro o con este tipo de pensamiento. Bueno, que se alineen es diferente.
pero yo antes que nada soy de Cristo. Y voy a elegir y voy a votar y apoyar personas que defiendan esos principios. Y eso es lo que vamos a hacer. Este domingo vamos a ir a las urnas, mi hermano. Por favor, le invitamos a que usted marque la diferencia. Vaya, ore. Mientras vaya a esas urnas, oremos al Señor, liberemos de la corrupción. Mire, Dios puede hacer un milagro. Yo lo viví y le quiero terminar con este testimonio. Conocí un pastor en una ciudad en Duitama, Boyacá. No lo conocía nadie, aparte de los de su iglesia. Dios puso en él una visión de ser candidato a la asamblea de Boyacá. Dios le dio una idea loca. Hágase 5,000 volantes y vaya y lo reparte por la calle. Bueno, él hizo eso. ¿Sabe qué pasó? A él nadie nadie lo conocía en el sentido de no era una persona así muy conocida. Hizo eso y fue una sorpresa porque él ganó. Resultó electo. Y él mismo decía, yo la verdad no lo puedo creer. Yo gané, pero fue Dios el que me puso aquí, por un plan y un propósito. Dios puede hacer que gane la persona que puede ayudar a que nuestro país realmente salga adelante. El Señor puede hacer algo preciso, precioso y poderoso para nosotros. Él puede hacerlo, Él puede guiarnos, Él puede usar al que Él tenga en su plan y en su propósito. Y nos compete a nosotros como iglesia también abrir nuestros oídos, nuestros ojos, dejar de ser engañados y empezar a creer lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Su voto cuenta, mi hermana. No sea apático a lo político, pero no actúe como un inconverso, como un impío en lo político. Actúe bajo los principios de Dios. Y vamos juntos a honrar al Señor. Y que Dios dé una gran victoria a nuestra nación. Que así como usted me escucha, otros también tomen partido por lo que debemos tomar y que nuestro país no sea entregado a personas que adoran ídolos, a personas que quieren introducir principios erróneos, que quieren hacer cambios en nuestra nación, pero no cambios para bien, sino cambios para mal. Que Dios nos ayude, que Dios libere nuestra mente y nuestro corazón de todas las cosas. Vamos a orar. Se nos ha ido el tiempo, disculpen, queríamos hacerlo solo de 1 hora, se nos ha pasado un poco el tiempo, pero queríamos hacerlo en un espacio como este. Y le agradezco a usted que ha estado hasta este momento y nos ha escuchado. Si tiene dudas, inquietudes, cosas, no se quede con eso. Estamos tratando este tema, pero no para que esto genere divisiones en nosotros y confrontamientos y confrontaciones, no. No, esto no podemos permitir que esto nos divida. Si hay cosas, situaciones que necesitamos aclarar, escríbanos, venga, acérquese, hable, aclarémoslas. Pero recuerde que nosotros somos de Cristo. Votamos, hacemos las cosas, cumplimos con nuestro compromiso, pero somos de Dios y lo hacemos como hijos de Él, como embajadores del reino de los cielos. Mi hermano, hermana, joven, amigo que me ha escuchado hasta este momento, nuestro deseo como iglesia es que juntos defendamos los principios que el Señor nos ha presentado a través de su palabra. Usted pertenece a una iglesia que busca la transformación de estos barrios en el sur de Bogotá, pero también la transformación de Colombia. Hemos sido víctimas también de violencia en muchos lugares, pero eso no ha llevado a que nosotros actuemos de forma resentida y que generemos cosas y conflictos. No, seguimos trabajando por la transformación de nuestra nación.
y seguimos comprometidos con el cambio que Dios traerá. Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes. Señor, pedimos que con gracia, amor, favor y misericordia tú nos cubras, Padre Celestial. Estamos frente a una campaña política donde, Señor, se tejen muchas cosas. Padre, hoy oramos para que tú nos des la gracia y el discernimiento para votar. Quita de nosotros aquello que muchas veces ha venido a engañarnos sutilmente el enemigo, a ponernos cosas, Señor, a tergiversar nuestro entendimiento, a empujarnos a cosas, a pasiones. Señor, perdónanos porque a veces nos apasionamos por defender candidatos y no defendemos los principios tuyos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos tomado partido en favor de impíos, con principios impíos, y no hemos defendido los principios tuyos. Padre, ninguno es perfecto. Perdónanos porque a veces hemos puesto nuestras esperanzas más en quienes se postulan como candidatos y hemos olvidado que nuestra esperanza está puesta en ti. Señor, ayúdanos a volver al orden correcto de las cosas, a honrarte, a bendecir tu nombre. Padre Celestial, hoy oro para que todo aquello que ha intentado, Señor, nublar nuestro entendimiento. Perdónanos porque a veces pensamos que tú eres un demócrata, que tu gobierno es democrático. Perdónanos porque pensamos que tu gobierno es socialista, tu gobierno tal vez es comunista, tal vez es capitalista, todos esos movimientos que hay, pero Señor, no es así. Tu gobierno es un gobierno, Señor, donde tú deseas que nos sometamos a ti en libertad. Padre, oramos para que nos cubras con tu preciosa mano y nos guardes. Señor, guarda nuestra vida, nuestro entrar y nuestro salir. Espíritu Santo, oro para que hables a tus hijos, a tus siervos, Señor, con claridad para que ejerzan su derecho al voto. Señor, permítenos entender que hay candidatos que han hecho alianzas con personas que tienen ideologías equivocadas sobre la familia, ideologías equivocadas sobre la adoración, personas que son y tienen en su plan, Señor, introducir adoraciones equivocadas, adoración de brujos, de ídolos, de cosas en nuestra nación. Oramos, Señor, para que nos ayudes. Padre Celestial, oramos para que traiga liberación y que de tu parte, Señor, haya bendición a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender que somos cristianos. Bajo principios cristianos ejercemos nuestro derecho al voto. Oramos, Señor, por los que nos gobiernan, para que, Señor, aquellas personas que fraguan mal contra nuestra nación, contra la familia, contra la iglesia, sus planes sean confundidos, sean avergonzados. Aquellos, Señor, que actúan como no debe ser, Señor, avergüénzalos. Padre Celestial, haz que sus planes se vuelvan contra ellos mismos. Señor, haz que sus planes se vuelvan contra ellos mismos, que las acechanzas, que las trampas que colocan, Señor, se vuelvan contra sí mismos, que queden ellos en vergüenza. Pero, Señor, saca en victoria a la familia y a la iglesia. Te lo pedimos, Padre Celestial. Sácanos en victoria y en bendición. Por favor, te pedimos que tengas misericordia. Ten misericordia de nosotros, Padre Celestial. Perdónanos si muchas veces hemos sido evangelizados por corrientes políticas. Señor, hemos sido y hemos empezado a ver tergiversada la información. Perdónanos porque a veces nos dejamos engañar de lo que ven nuestras redes sociales. Padre, límpianos, Señor, limpia nuestros oídos, limpia nuestra mente, limpia nuestras palabras. Señor, que nuestras palabras estén sazonadas con tu preciosa palabra y tu preciosa presencia. Señor, guíanos, Padre Celestial. Ayúdanos a entender que tú tienes el control, pero ayúdanos también a ser responsables. Perdona nuestra apatía. Perdónanos porque muchas veces no hemos tomado en serio lo político. Lo hemos visto como una esfera donde actuamos
despojados del ser cristianos. Pero Señor, vamos a ir bajo la cubierta de que somos tus hijos. No vamos a votar, Señor, no vamos a hacerlo como personas impías, sino como hijos tuyos que han entendido el valor y el desarrollo que tú tienes para nosotros. Gracias por lo que has hecho y lo que traerás a nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a Amén. todos ustedes por este tiempo precioso que nos han permitido poder hablar, poder comentar con ustedes en medio de este tiempo. Creemos que Dios ha sido bueno y precioso. Susi. Bien. Buenas noches, hermanos. Quería pues invitarlos a que el domingo, como tenemos por costumbre, llevemos nuestra Biblia, nuestra libreta de apuntes, nuestro corazón dispuesto para recibir la palabra, pero no olvidemos llevar nuestra cédula para que al final del servicio, después de recibir la palabra, vayamos a cumplir con nuestro derecho y nuestro deber de ir a votar. Dios les bendiga. Amén. Gracias por este espacio. Amén. 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 Muchas Gracias. Dios les gracias. bendiga. Amén. Gracias, pastor. Todos, Bendiciones. feliz noche. Mil Feliz noche, que gracias. gracias. Dios les Bendiciones. bendiga. Pastor, una Sí, igual. pregunta. Dime. Pastor, la grabación me la puede enviar para enviársela a otras hermanas de la iglesia. Ok, vale, sí, señora. Sí, porque